¿Qué tenemos aquí? Conseguir este deal de amolar la cadena de las máquinas de cortar palo, los chainsaw. Si tú eres una persona que estás cansada, estar amolando y estar comprando, no amolando, estar comprando cadenas, esto es lo mismo que las barrenas. Te compras esto y te ahorra un billete al estar comprando cadenas. Yo estuve esperando la oportunidad que estuviera en especial para comprarlo. Esto es un palo, amuelas tus propias cadenas y no tienes que esperar y no tienes que estar comprando. Como tú vienes a ver, ustedes saben que las cadenas de cortar palo, si el palo es un palo duro de verdad, par de pasadas y ya la cadena se puso bota. Si la corriste sin aceite se pone bota. Puede ser muchos factores y ya se pone bota. So, vamos a ajustar esto, vamos a setearla y vamos a molar una cadena a ver si de verdad esto brega. Y dice, y lo que promete lo cumple. So, vamos allá. Esto va aquí. Yo lo voy a montar en esta misma mesa que yo tengo de soldar. Y buscamos unos clamps para pegarla a ella. Tengo el cablecito, que imagino que esto va por aquí. Vamos a primero, como digo, mientras uno se pone viejo, uno aprende de los errores. Y yo no leí instrucciones, ahora las leo todas. Y así me ahorro tiempo, rotura y dolores de cabeza. Vamos allá. Vamos a ver qué dice esta vaina aquí. Dice, pam pam, ajá, ya está puesto. El cable tiene que ir aquí. So, vamos a montar el cable. Esto que está aquí va aquí. Perfecto. So, ya está, esto va por aquí. Ya le entró, lo pasamos, le metemos la arandela. Esta mesa de Webull es un palo, mano, es un palo. Me encanta esta mesa. Ahora, va aquí el cable, va por el lado, ya esto está puesto, esto está puesto, todo lo demás está puesto. Lo otro es apretar esto, así, so, vamos a apretar. Ok, ya tenemos la máquina montada, como les expliqué, la monté aquí, seteada. El óptimo ángulo de estas cadenas, tú te pones a buscar por internet, te buscas a buscar las especificaciones del manufacturero, por lo menos en esta cadena es 30 grados. Literalmente casi todas las cadenas dan 30 grados. Hay una que otra máquina que a veces te sugiere 35, pero 35 lo que hace es que dependiendo de la cadena, se pone bota muy rápido. Pero siempre, la mayoría de las cadenas las cortan a 30 grados. Es el ángulo que se utiliza. Hay otros para competencia que bajan a 20 grados, pero ya es para competencia, que lo usan en competencia de cortar madera y cosas así. Pero al fin y al cabo, todo va a depender qué madera tú estás cortando, qué máquina y qué equipo tú tengas. So, yo cojo este marcador y marco donde empecé. Ya la tengo seteada a mis 30 grados. Y a 30 grados, obviamente te dejas llevar por el disco. Te va a correr la izquierda. Si lo viras a estos 30 grados, te va a correr la derecha. En las cadenas de cortar palo, de por sí vas a tener una que te va a correr derecha y otra que te va a correr izquierda. Eso que es, si empezaste con la izquierda, la próxima va a ser la derecha. Esta máquina viene ya montada. Lo único que tú tienes que ajustar es este seguro de acá. Tú lo ajustas aquí con esto, de acuerdo al length de la cadena, porque hay cadenas que el length es diferente y los fijos son diferentes en distancia, y tú vas ajustando esto de acuerdo a la distancia de tu cadena. Lo mismo es aquí, vas ajustando este tornillo, que lo ajustas acá arriba, y con eso tú ajustas la distancia hasta donde tú quieres que te coma, y es como un stop. Esta máquina ya viene con el disco puesto, viene con su freno, monta los dos tornillos. Los tornillos los pones tú, te trae para diferentes posiciones donde tú quieras poner los tornillos. Como digo, la cadena ya está montada,
Literalmente esto que está aquí, que parece un freno de bicicleta, es el freno de la cadena, que va a prevenir que la cadena se mueva cuando estás bajando el disco. So, cuando la cadena, como ustedes vieron en el video, esto vino, lo montas, lo aprietas aquí y ya. Esto lo que va a ayudar es cuando tú pegues freno, lo que es la cadena y no deje que mueva. Sueltas el freno y vas dándole vuelta a la cadena. Ya hicimos... Vamos a correr todo, ya que la máquina está puesta para la de izquierda, vamos a correr todas las izquierdas. Ahora este es derecha y vamos a buscar la otra izquierda. Mírala aquí. Esta es la izquierda. Obviamente no lo puedes parar aquí porque el disco no va a llegar ahí. Por ende, vas a correr uno más que llegue por lo menos ahí. Llegó ese stop, da reversa y ahí llegó. Y ahí ahí va a molerla. Ahora, miren bien, estén bien pendientes que un problema de estas cadenas es que se ponen nu o bota y pierden el cortado. Y es esta parte aquí. Mira cómo está gastada. Muchas veces esto pasa cuando pierde lubricación, se queda sin aceite, coge un cantazo, XY, puede ser mil cosas. Aquí yo no te vengo a decir ni a venderte sueños ni decirte lo que puede haber sido, porque yo no estuve ahí usando tu máquina ni lo que pasó. Lo que sí es que esto es bien común, esto pasa mucho y llega un momento que uno se cansa de estar comprando cadena cada vez que se bota, que bote o hay que afilarla. Mucha gente las bota y compra otra, las bota y compra otra, y cuando tú vienes a ver, te compras una maquinita esta que la tiran en especial. Ahora mismo Harbor Freight la tienen 25 pesos. Mira esto especial, 25 pesos por esa maquinita. Y con eso molemos todo tipo de esto para las cadenas de cortar madera, la chainsaw. Brutal. Tú la compras en especial y amuelas la cadena y después que la termina la desconecta y la guarda, lo mismo. Te toca amuelar la cadena, la pones aquí, la montas, la amuelas la cadena, la guarda cuando termine. Fácil y sencillo. De estas cadenas, después que tú la mantengas lubricada y aceite, echándole aceite y que no se sobrecaliente este metal y no coja cantazos obviamente con cosas que le vaya a dañar la punta de aquí, ellas te van a trabajar bien y te duran. Esto es como la misma máquina de molar barrena. Después que tú mueles la barrena y la mantengas lubricada, ellas te duran. Ahora, si tú no las lubricas, no le echas aceite, ningún tipo de lubricante que mantenga frío, porque literalmente el lubricante no es para que no se embote, el lubricante es para que no se sobrecaliente la cadena cuando está cortando. Es decir, mantener esto frío, porque al sobrecalentar este metal que está aquí, que es diferente material, esto pierde tenacidad y hay que pegarte problema y se desgasta. En mi opinión, mi experiencia. Ahora, ya terminamos con el puntito blanco para marcar cuál es la primera que amolamos y así no tener que amolarlo otra vez. Esto es una cadena de 10 pulgadas que es cortita, se puede moler rápido. Lo otro que me gusta de la máquina, cuando tú la prendes no hace ruido. Mira lo silenciosa que es la máquina. Ni se escucha. La vas bajando, le pones el freno y vas buscando que ella vaya quedando. Si se fijan, se corre un poquito para atrás. Yo le doy para atrás, la llevo en mi stop y ahí apreté mi freno. Ya vieron, apreté mi freno y ahora voy bajando. Sencillo, la toca y él va. Ya yo tengo mi stop seteado. Mi stop está seteado ya a que llegue a un punto y pare. Y ese punto es el que toca. Literalmente, si te fijas, mírenla aquí. Mírenla ahí. Si se fijan, ella llegó, cortó aquí y cortó acá. Yo lo tengo seteado que pare literalmente ahí. Ahí yo ajusté mi stop, que es este que está aquí. Yo lo ajusté que llega ahí. Pero eso yo lo hice antes de prenderla. Tú la vas ajustando y ella llega ahí. Y le vas dando. No lo dejes pegada, porque sabes que la vas a sobrecalentar y tú no quieres eso. Te vas dando poco a poco y ella va molando. Esto es más rápido que con la lija en la mano, con la lija que viene, que tú lo haces manual. Que no está mal, si ese es el acceso que tú tienes, la puedes comprar también. Así yo molaba las cadenas anteriormente hasta que vi el especial de esta máquina y lo aproveché. Vuelvo otra vez, chequeo y si se fijan, ya está cortando. Y se fijan, esto estaba negro y así mismo tú puedes ir viendo lo que está cortando. Ahora lo que queda es esto que está aquí negro. Vamos a darle ahora ahí. Pónganse en gafas de protección. Mira ahí. Está dando. Me voy a quedar en este ángulo para que puedan verlo con la cámara.
Asegúrense bien que esté cerrado, bloqueado este tornillo que está aquí para que no se mueva a los 30 grados. Y le siguen dando. Y él lo va a llevar. Ahí está. Supone que eso quede limpiecito. Digo, esa es la manera que yo lo hago, señor. Ahí está, ahí quedó. Vamos a montar la máquina y les enseño cómo quedó cortando. Vamos allá. Bueno, ya vieron todo el proceso de cómo yo limé la cadena. Ahora la última parte es, voy a probarla aquí para que ustedes vean cómo corta. Estos palos los acabo de cortar, pensé que estaba grabando, pero me di cuenta que la memoria estaba llena de la cámara, por ende no me grabó eso. Nada, vamos ahora a probarla. Voy a cortar ese tronco que está verde, este que está aquí, para que ustedes vean cómo corta la cadena acabadita de molar. Ahí está, puestecito. Y vamos a empezar. Vamos a ver si... para que vean ahora. Joder. Ahí está. Este palo es un poco más grande del espesor que se supone que el corte, pero no importa, el como quiera lo cortado. Y ahí va, ya va por la mitad. Ahí va. Ahí se fue. ¿Vieron cómo quedó? Y este es grande de verdad. Yo te diría que esto es fácil. Brother, aquí hay, si no hay 5, hay 6 pulgadas. El tronco ese. Si no tiene 5, tiene 6 pulgadas. Literalmente, con esta maquinita eléctrica, mira, este es mi teléfono. So, literalmente coge 3/4 de mi teléfono. 3/4 de mi teléfono está cogiendo. So, 5 a 6 pulgadas, lo picó. Ya estos 6 es un poco más grande para esta máquina. Supone que tú no estés cortando esos 6. Esto es para cortar ramitas. O sea, esto es para cortar ramas. No tronco, pues digo, eso no es un tronco, pero es grande. So, 6 así, esta máquina se supone que está diseñada para 6 como este. Pero yo, desde que yo uso esa máquina, las limo bien limadas, las amuelo bien amoladas las cadenas, ella me corta esos troncos como si nada. Esto me lo corta como si nada. Obviamente esto no me lo va a cortar. Pero ahí vieron, eléctrica, ala, de Harbor Freight, tremenda máquina. Pero aquí lo que estamos hablando de la cadena, lo que yo hice para molarla, sencilla, simple, y es la manera más fácil de tú estar amolando la cadena. Y es para que, como dije, es para que tú la lubriques, no vas a tener problema, ella va a trabajar. Ahora vamos a cortar los pedazos más pequeños y con eso terminamos. Aquí les demostré que la cadena quedó de show, corta y trabaja perfecto. Lo más importante, como ven aquí, que se mantenga lubricada la cadena. Después que esta cadena se mantenga lubricada, ustedes no van a tener ningún problema. Acuérdense también de limpiar los salideros del aceite, que no estén tapados, porque si está tapado, la cadena se va a secar y se va a poner bota más rápido. Pero después que esa cadena se mantenga con aceite, yo te aseguro a ti que tú la vas a moler una vez
cada 2 y 3 meses, dependiendo cuánto tú la uses. Y si acaso más. Bueno, espero que les haya gustado el video. Share, like y subscribe. Y cualquier pregunta o duda, pongan en los comentarios, los estaré leyendo. Si tienen alguna duda o pregunta sobre este Chainsaw Sharpening, como dije, este video fue simple y sencillo de cómo se usa, cómo yo lo uso y cómo me ha funcionado a mí y cómo me deja las cadenas ready to go. Lo más importante, como dije en el video, manténganlas lubricadas, que tengan aceite, y de ángulo yo la mayoría la uso 30 grados. Los otros grados es dependiendo del tipo de madera. Hay otros manufactureros que te piden con las cadenas otro ángulo, pero la mayoría de las cadenas grandes 30 grados. Ya vieron, abrí la máquina, la utilicé, amolé la cadena, les enseñé cómo amolarla, la monté en la máquina y cortamos palos. Acuérdense, no es lo mismo hablar que ejecutar. Yo les hablo y ejecuto y les enseñé. Yo puedo venir aquí a hacer un video de que si 35 grados, que si 25 grados, que si muérelo aquí, muérelo acá, hazle esto, hazle aquello, pero nunca te enseño cómo yo corté el palo con la cadena. Y la teórica, y la química, y todas esas cosas que mucha gente habla, que cada cual con su línea, pero al fin y al cabo lo que yo sé que tú, el que me estás viendo, tú estás buscando es que funcione, que corte y que trabaje. Tú no estás buscando la teoría. La mayoría de la gente lo que quiere es, ok, esta máquina funciona, esta máquina amuela las cadenas, esta máquina me las amuela bien y puedo cortar palo sin ningún problema, por 25 pesos, perfecto, me la vendiste. ¿Dónde es que la puedo conseguir? Harbor Freight, voy, la busco y se acabó. ¿Entiendes? No vengo aquí con historias de Batman, ni menos de Superman con la capa de héroe. Así que se me cuidan, thank you for your support y seguimos subiendo contenido, mi gente. Esto es para vacilar y seguir disfrutando. Vamos a ver si termino de cortar los palos, que tengo proyectos en mi finquita. Se me cuida. Bueno, no finquita, mi finca, porque es bastante grande que es. Peace out.